Bueno, estamos con Beb Domínguez, nuestra gran amiga que empezó el Encuentro Científico Internacional hace mucho tiempo. En esta oportunidad simplemente queremos hacer una breve reseña de sus éxitos, empezando por preguntarle, ¿dónde estudiaste, Beb? ¿Tu primaria, secundaria? Primaria, secundaria en el Colegio Particular Juan 23, San Miguel. Ahí hice los estudios desde inicial hasta secundaria. ¿Y la universidad? La universidad en la Facultad de Ciencias Biológicas de San Marcos, y de ahí me fui a hacer la maestría en la Universidad de Sao Paulo y el doctorado en el Hospital AC Camargo en Sao Paulo. Siempre la gente se pregunta cómo hacer para, terminando los estudios, ir a estudiar a Brasil. ¿Cómo hiciste tú? Justamente eso fue en el año 2002 que terminé mi carrera. No teníamos la facilidad de internet que tenemos ahora, era un poco más difícil el acceso a estas instituciones, pero en ese sentido tuve, gracias a Dios, el apoyo de mi papá, que me apoyó bastante porque yo siempre quise estudiar genética. Por eso decidí biología, porque dentro en San Marcos en esa época no teníamos la escuela de genética que tenemos ahora. Teníamos que hacer los 3 años de estudios generales y ahí entrar a especialidad. Pero ¿tu papá te becó? Mi papá me becó, mi papá me pagó los estudios de maestría. En Brasil los estudios son no tan caros, ¿no? No, lo bueno es sí, para llegar generalmente lo ideal que hoy en día se puede hacer es conseguir una beca desde el país de origen, ¿no? En el caso Perú. Pero en ese sentido yo buscaba, me fui a dar un examen, pero las becas yo la conseguí de la propia universidad, pero 6 meses después. Después. Entonces, durante los primeros 6 meses mi papá me apoyó económicamente, no era muy caro, bueno, en ese tiempo Brasil no era tan caro como es ahora, y de ahí ya obtuve la beca de la Universidad de Sao Paulo, que me becó todo el periodo de maestría, que como bien sabemos, maestría y doctorado no se paga, al contrario, uno puede tener beneficio de las universidades públicas y tener estas becas que ayudan con el costo de vida, con los materiales de trabajo y todo eso. Acá en Perú todo hay que pagar un montón de plata. Sí, sí. Generalmente en Europa también no se paga los estudios, simplemente, ¿no? Hiciste, ¿y cómo es que te contactaste con Europa precisamente? Desde Brasil. De Brasil. Terminé mi doctorado y usted sabe, en la carrera de investigación siempre uno que quiere continuar 100% en la carrera de investigación, uno tiene que crecer en la carrera. Uno terminaba la maestría, el siguiente paso era el doctorado. Uno terminaba el doctorado y ya estaba en Brasil, no era mi país de origen, dije tengo que hacer un postdoctorado. Y los lugares más comunes eran o Europa o Estados Unidos, porque si uno quería crecer en la carrera, porque terminando el doctorado uno puede trabajar y no o investigación, pero dije no, yo quiero crecer, yo quiero ir, siempre mi sueño fue ir a Europa, decidí viajar a Europa. Y también, justamente, cómo conseguí el primer postdoctorado en Francia fue por medio de internet, correos electrónicos, mandaba, y ahí había más acceso. Y justamente es lo que hablaba en mi presentación, qué importante es hacer estudios científicos pequeños o estudios grandes, pero al inicio de la carrera uno hace pequeños, pero publicarlos, porque eso cuenta en el currículo. Entonces, cuando siempre uno... te preguntan lista de publicaciones. Acá en Perú el CV dice lleno de cargos, allá es lista de publicaciones. Exactamente, no es que, claro, yo mandé, me aceptaron en Francia, no es que fue por los, claro, tenía que tener el requisito doctorado, pero las publicaciones científicas. Y así justamente, y ahí en otros países, lo que cuenta, lo muy importante, investigación. ¿Dónde estuviste en Francia? Clermont-Ferrand. En el Centro de Oncogenética, a 3 horas de París. O sea que te has ido a pasear por la sierra que se parece a Perú, ¿o no? Sí, Auvergne, la región de Auvergne. Sí, muy bonito. Fue una gran experiencia, fue un año, un proyecto de investigación en cáncer de mama. Creo que ese fue el proyecto que expuse en el ESI en el año 2010, creo, en cáncer de mama. Fue una gran experiencia. Creo que fue mi primera entrada a Europa, porque de ahí de Francia yo viajé, justamente dije, no, yo quiero más, y me ofrecieron, sí, en Suecia, para hacer una segunda estancia postdoctoral en la Universidad de Lund. Y eso sí fue un cambio radical, porque ya me fui al área nórdica, a los países nórdicos, Escandinavia. Entonces, estar un año en Francia fue un proceso de adaptación muy bueno, tanto a nivel personal como a nivel científico. En lo que respecta a la ciencia, ¿qué diferencia encontraste entre Francia y Brasil? En Brasil, Francia eran
No había una gran diferencia porque Brasil, los laboratorios que he estado, los grupos de trabajo eran grupos muy buenos a nivel científico, pero claro, la tecnología, lo primero, la gran diferencia, ¿no? La tecnología. Pero en cuanto al método científico, a la investigación, no había diferencia. ¿Y entre Francia y Suecia? Hay gran diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Aparte de la tecnología, porque claro, países nórdicos tienen mayor tecnología, la manera de trabajar, y aparte también, bueno, tal vez será de la época también que estamos viendo la parte que ya no se valora tanto. Antes yo he hecho bastantes experimentos de laboratorio, en Francia aún hacía experimentos de laboratorios, ya en los países nórdicos, en Suecia no, hay una máquina que hace, tú simplemente te sientas a analizar, a pensar, a interpretar los datos. Esa es la diferencia. Y bueno, y ahora estás en Noruega, sí, Oslo. Noruega. Ahí tampoco hay mucha diferencia ya. No, es prácticamente Suecia, Oslo. Los noruegos me van a odiar si digo que son lo mismo, pero hay una diferencia mínima a mi parecer. Pero sí, también es súper... Los finlandeses y los suecos igual. Sí, quieren ser diferentes. Sí, exactamente. Es la marca de licor nomás. Ahora, pero desde el punto de vista de la vida, ahí sí hay diferencias entre Brasil y Francia. Una gran diferencia. Una gran diferencia. Yo viví en Sao Paulo, la capital económica de Brasil, amistades, usted sabe, los brasileños son súper cariñosos, expresivos, sociales, europeos, usted sabe que es un poco diferente. Francia me pareció así, mis amigos en Brasil me dijeron, pobrecita, te va a chocar, los franceses son fríos, todo. Hubo diferencia, claro, pero con Escandinavia, con Suecia y Noruega la diferencia es abismal. Peor todavía. Claro, pero también es cultura, no es que ellos sean fríos, sino que son expresivos a su manera. Una vez que tienen más confianza, bueno, claro, lo ahí conocen. En Francia o en Europa en general, tú tienes 1 o 2 amigos, aquí dice todos son tus amigos. Exactamente. O uno lo conoce a alguien en la calle y ya al día siguiente los invita a la casa, ¿no? Te presenta un amigo, te dicen, acá sí. No, pero allá, si haces eso, ¿qué cosa? No. Exactamente. Ahora bien, en Suecia, en Finlandia, en Noruega, efectivamente la gente parece más fría, ¿no? A mi parecer, exactamente, parecen, porque no son tan sociables de primer instante, no son tan sociables. No es solamente yo que soy latina, lo noto, hay italianos y ellos, y dentro de Europa, algo que me llamó mucho la atención es que dicen, no, nosotros somos Europa del Norte. Por ejemplo, ellos consideran latinos a Francia, a Italia, a España. Para ellos son latinos, son Europa del Sur, porque son latinos. Entonces es algo que digo, bueno, no son tan latinos, pero es la cultura, pero una vez que se tiene amistad son unas personas muy presentes, muy buenos amigos. Ciertamente. Pero toma tiempo. En Francia la gente en el trabajo empieza siempre tomando café. En Alemania es a las 10 que salen a tomar el té. ¿Cómo es allá a las 10 más o menos que se toma el café. Es café. Los nórdicos son así, a las 10 salen un rato. 10 de la mañana, sí. Y sí, bueno, si se puede salir, ¿no? Porque el frío que hace, bueno. Y si se puede salir. Pero... Ahora, ¿te han casado por allá? No puede ser. Nosotros esperábamos que vinieran aquí a casarte en Perú. Me hicieron la sueca. Me hice la sueca, me casé con un sueco. ¿Cómo vas? Bien, gracias a Dios. Muy bien. ¿Tu esposo? Viene la próxima, hoy día viene la noche. Y se van a Chile, creo. Vamos a Chile, justamente por eso agradezco la invitación y la atención a mi pedido de presentar en la mañana. Sí, doctor, muchas gracias. Sí, exactamente, pero bueno, justamente nos vamos a Chile a un congreso del Grupo Latinoamericano, entonces ahí vamos a estar toda una semana hasta el día viernes. Muchas gracias, Mel, por esta breve entrevista. He visto con tu mamita que siempre está presente. ¿Y tu padre no ha venido? No, viajamos con él a Chile también. Él también Él viaja a Chile, algo. Sí, va a exponer ahí. Bueno, gracias, Mel, y espero pues que vengas más seguido a Perú. Siempre te estamos extrañando y esperando. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.